investigadora Marcela Bolontrade. Le paso ahora entonces la palabra al doctor Riz, quien va a hacer la introducción de este Ateneo. Marcelo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, voy a compartir. Ahí se ve. Bueno, entonces, gracias de nuevo por la invitación para mostrar las líneas de trabajo que tenemos en el INTIP. Así a modo de recordatorio, esto creo que ya lo dijimos varias veces, tenemos el Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, que es una unidad ejecutora de triple dependencia del CONICET, del Instituto Universitario del Hospital Italiano y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y para nosotros es un ámbito, un lugar de encuentro para proyectos de investigación, desarrollos e innovación. Un lugar de encuentro entre investigadores, docentes, alumnos, en todos los niveles que tengan que ver con las tres instituciones. Y también es importante como vinculación con el Sistema Científico Nacional, porque además para los que así lo quieran, puede ser una vía de entrada para ser investigador CONICET o becario doctoral o postdoctoral. Actualmente el INTIB está organizado en grandes áreas de investigación, que son microbioma, coordinada por el doctor Carlos Vaccaro, medicina regenerativa por Marcela Bolontrade, medicina de precisión, Hernán García Rivelo, e ingeniería biomédica por mí. Y en una estructura del tipo matricial tenemos facilities para poder ayudar al desarrollo de las áreas de investigación, que las organizamos en coordinaciones, que son por un lado los laboratorios, que los coordina Romina Cajal. Cuando decimos laboratorios, hablamos tanto los laboratorios del edificio donde está el INTIP, sobre la calle Potosí, como así también laboratorios del hospital asociados al INTIP. También tenemos una coordinación de proyectos de investigación y desarrollo con Tamara Piñero. Tenemos una facility que es el Bioterio, con Graciela Dabrowski y Emiliana Herrero. También tenemos una coordinación de gestión para todos los trámites, ayudar a todos los investigadores y a todos los grupos de las áreas de investigación para que puedan hacer trámites con el CONICET y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que lo coordina Natalia Perdis. Y por otro lado también nuestra vinculación con todos los programas educativos del Instituto Universitario para también poder aprovechar el INTIP como un lugar de trabajo también para todas las iniciativas, programas de grado, posgrado y también de extensión del Instituto Universitario. Y por otro lado tenemos comités. Por un lado tenemos el CICUAL, que sería, como decimos nosotros, el CEPI de los animales, que es un comité muy importante porque ahí se pueden tratar todos los proyectos que tengan que ver con experimentos en animales, y este CICUAL está extendido también a San Justo. Entre ellos está Juan Montagne, es miembro del CICUAL, Marcela Bolontrade, y también las bioteristas Graciela Dabrowski y Emiliana Herrero. Después tenemos un comité de gestión y financiamiento, que es el día a día del trabajo del INTIP, toda la parte administrativa. Un comité de laboratorios y bioseguridad, también coordinado por Romina Cajal, para cumplir con todas las normas vigentes en laboratorios y también del hospital. Y finalmente un comité de infraestructura, que tiene que ver con todo lo edilicio y de todos los lugares donde se desarrolla el INTIP. Entonces, el día de hoy vamos a tener 3 presentaciones que tienen que ver con los grupos de investigación del área medicina regenerativa, que esta es un área que está creciendo muchísimo. En este momento tenemos 3 grupos de investigación que ya empezaron su desarrollo,
y posiblemente en el futuro se sumen otros dentro del hospital. Ya se está hablando de otros grupos que tienen interés, y al día de hoy estos son los 3 grupos que ya están en desarrollo, que son, por un lado, regeneración de mandíbula, Marcelo Figari; regeneración de tráquea, Rodrigo Molachino; y regeneración ósea, Luisa Ponte. Bueno, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Si querés, Eduardo, comparto mi pantalla. Sí, 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 adelante. ¿Me ven Gracias. bien? Perfecto. Bueno, este proyecto, que lo llamamos Rellenar Yo, ahora les voy a explicar por qué o en qué marco se dio. Fue un proyecto que fue un poco impulsado por la posibilidad de financiación disponible por parte de la Fundación AO. Como todos ustedes saben, casi todos los miembros del sector cabeza y cuello, pertenecemos a la Fundación AO, que es una fundación de origen suizo que patrocina investigación y educación en el área de la osteosíntesis en múltiples niveles, a nivel cráneo-maxilofacial, a nivel de columna, a nivel de trauma ortopédico, y el área de investigación es muy potente, y por primera vez en la historia, en el año 2020, se patrocinó la creación de consorcios que, entre diferentes entidades o entidades con diferente orientación, que estuvieran interesados en presentar proyectos que tuvieran neto corte translacional. Vale decir que terminaran en alguna medida en la cama del paciente, por alguna medida. Entonces, en ese momento nos juntamos básicamente con el doctor Marcelo Risk y con algunos miembros del sector que estaban interesados, sobre todo quienes están más dedicados a la reconstrucción, a la implantología, y con Marcela Bolontrade, que seguramente va a poder acotar algunas cositas o decirlas mejor que yo, para enfrentar este problema que es el de la reconstrucción mandibular. Entonces, la fundamentación institucional fue tratar de aplicar a la posibilidad de esta financiación externa entre 2 grupos. El consorcio nuestro en realidad era un consorcio como interno dentro de la institución, entre la unidad de investigación del INTIB, como recién acaba de comentar el doctor Riz, y el grupo de cirugía, en el marco de esta gran cantidad de posibilidades de financiamiento, pero con un llamado para el primer llamado a consorcio, y como ustedes ven se llamaba abordajes translacionales para la reconstrucción de hueso, el impacto en la reconstrucción facial, con lo cual era altamente procedente. Este fue un proyecto, ven, una suma que para nosotros es monstruosa. A ellos inclusive en el momento de juzgar el proyecto les pareció demasiado humilde, con un proyecto que debería haber empezado a mediados del 2021, les voy a explicar después por qué no comenzó, con una duración de 5 años, netamente translacional, y como ven toca todas las áreas que tienen que ver con lo básico y lo clínico en reconstrucción de hueso mandibular. En lo básico, células mesenquimales, scaffolds o andamios, que son digamos, construcciones tridimensionales que permiten ubicar determinados constructos celulares; bioreactores, que es una palabra que se le da a determinados experimentos en los cuales uno puede generar elementos biológicos; implantes bioreabsorbibles; microcirugía y reconstrucción mandibular. Entonces, la fundamentación era que el grupo, en sus respectivas áreas de injerencia, en reconstrucción mandibular, el grupo quirúrgico; en biología celular, el grupo del INTIC, con la doctora Marcela Bolontrade a la cabeza, tenían amplia experiencia, ahora voy a detallar un poquitito más, y había una buena experiencia inicial con impresiones 3D, que serían en este caso impresiones biológicas, ¿no? Y la posibilidad de generar alternativas un poco menos mórbidas que la reconstrucción clásica, más allá de que nos va muy bien con la reconstrucción, implica una transferencia en general de tejido con una zona dadora, mucho tiempo quirúrgico. Entonces, el hecho de poder contar con un elemento, por así decirlo, inerte técnicamente, pero biológicamente activo, podría minimizar tiempo quirúrgico y ahorrar zonas dadoras. Y había, luego que hicimos una profunda revisión bibliográfica, una vacancia concreta en la literatura de proyectos translacionales efectivos en este campo en particular, o sea, que hubieran
terminado con un producto biológicamente útil. En el INTIB había experiencia previa básicamente en el trabajo con células madre, sobre todo en regulación por células madre mesenquimáticas de la actividad celular en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito tumoral. Habían trabajado también en la generación de scaffolds, cuya traducción sería andamio, o sea, estructuras 3D que pueden portar algo, biocompatibles, bioreabsorbibles. Por ejemplo, habían trabajado mucho en tubos de ácido poliglicólico y en la posibilidad de celularizar los scaffolds, que era bastante novedoso, ¿vale? Es decir, de teñir o revestir los scaffolds con capas celulares de este tipo de células mesenquimáticas que a su vez regularan o produjeran o activaran el crecimiento óseo. Por nuestra parte, experiencia en todos los campos de la reconstrucción mandibular: osteosíntesis, reconstrucción convencional, reconstrucción microquirúrgica, implantología dental en los huesos. Entonces, la hipótesis del trabajo fue que la combinación de esos scaffolds, tanto rígidos como gelatinosos, todos biocompatibles y bioreabsorbibles, modulados por las células mesenquimáticas que los revestían, la fracción exoxómica de las células mesenquimáticas, podían promover la generación de hueso en segmentos mandibulares faltantes, obviamente en segmentos o en defectos óseos producidos, y que esa combinación podía ser afectada por diferentes condiciones de estabilidad y vascularización, que eso es lo que orientó al tipo de modelo experimental. Muy brevemente, para ya ir terminando, ¿cuáles serían en este proyecto los pasos y responsabilidades del INTIB? Bueno, evaluación de la capacidad de celularización de los diferentes scaffolds en términos de adhesividad celular, viabilidad, proliferación y celularidad. Selección del andamio que resultara más confiable estructuralmente para implantar en grandes animales. Había dos etapas, no me voy a detener en ello. Una era una etapa experimental para validar los constructos biológicos en pequeños animales, en cobayos, y la segunda etapa, que era la etapa más clínica, era la creación de resecciones mandibulares con reconstrucciones en ovejas. Trabajar también con las entidades regulatorias de la Argentina, básicamente la ANMAT, y hay otras relacionadas, preparando el terreno para la futura aplicación clínica. En ese momento el terreno no estaba tan propicio como les voy a comentar esta hora. Generación de algunos estándares de procedimientos que puedan ser reproducibles por otras instituciones, que de eso se trata, es brindar la posibilidad de que otros grupos puedan realizar lo mismo, y entrenar también al recurso humano en un ambiente transdisciplinario. Y en el caso del grupo quirúrgico, evaluar la capacidad de generación ósea de esos scaffolds con células mesenquimáticas en grandes animales, en ovejas. Realizar las resecciones mandibulares, eran resecciones mandibulares de la rama horizontal de la mandíbula, estabilizadas obviamente con una placa de reconstrucción, y utilizar los andamios, los scaffolds impresos y revestidos con células mesenquimáticas, en primer lugar como un injerto libre, no vascularizado, o sea, directamente colocándolo en el segmento, pero no exponiéndolo a ningún tipo de contaminación, colocándolo por vía extraoral y con mucosa sana, para lo cual había que extraerle previamente las piezas a las ovejas, algunas piezas dentarias, para promover la cicatrización de la mucosa antes del procedimiento. La otra posibilidad era como un injerto microvascularizado, o sea, implantar previamente el scaffold en el epiplón mayor y luego de un periodo determinado transferirlo con técnicas de microcirugía, como hoy Juan coloca un injerto de fíbula de peroné, pero colocar este scaffold directamente como si fuera un injerto microquirúrgico con los vasos del epiplón mayor, y en este caso en dos variantes: una en atmósfera limpia, igual que se hacían los injertos libres, o sea, con mucosa íntegra, y en otra en atmósfera contaminada, vale decir, creando el defecto también en la mucosa para homologarlo más a un defecto clínico de una resección de un tumor en la cavidad oral. Comparar obviamente la efectividad de generación ósea con ambas técnicas, en qué medida influenciaba la exposición a la microatmósfera de la boca, de la cavidad oral, en qué medida la estabilidad. Habíamos inclusive pensado en después diversificar con un modelo en terreno irradiado, que todavía eso sería más complejo.
y los mismos objetivos que se proponía el grupo de, o sea, trabajar con entes regulatorios, generar estándares de procedimientos quirúrgicos en este caso, y entrenar al recurso humano en un ambiente transdisciplinario. La primera competencia la perdimos el año pasado, a fines del año 2021, por un inmenso consorcio universitario suizo, danés y chino, que trabajaban en el mismo concepto, en biogeles en reconstrucción mandibular, pero con un proyecto de mucha mayor magnitud que le resultó a la fundación más favorable o más realizable. Sin embargo, el feedback de ellos fue muy valioso por parte de los evaluadores. Ahora le voy a pedir a Marcela que comente un poco eso. Ese feedback nos permitió particularmente a ella y a mí trabajar en el proyecto nuevamente para adaptarlo en cierta medida y poder seguir presentándolo. La misma fundación está abriendo en el 2023 nuevamente la posibilidad de desarrollo de startups a punto de partida de proyectos como el de este tipo, y a su vez buscar otros ámbitos de presentación en el ámbito nacional e internacional. Y por otra parte, como el doctor Marcelo Rix acaba de comentar, como ustedes saben, desde el año 2021 la institución ha decidido recrear un nuevo plan de gestión donde diferencia dentro de nuestras entidades hermanas, que son el Hospital Italiano, el Instituto Universitario y el Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, que tiene a su vez correlato con el CONICET, varios componentes. Uno es el hospital asistencial, o sea, el que brinda servicios a diferentes prepagos y obras sociales. Otra, la unidad aseguradora, que es el plan de salud, que son nuestro material clínico, por así decirlo. Un área de educación e investigación, que básicamente se centra en la universidad, más allá de que no todas las áreas de investigación están propiamente dentro de la universidad, pero tienen ese paraguas universitario. Y finalmente un área de innovación y desarrollo que básicamente está en este momento impulsada por el doctor Waldo Belloso, inmunólogo que trabajó mucho tiempo en el LAMAT y que actualmente con el doctor Riz está impulsando el área de innovación y desarrollo, y donde proyectos como este y muchos otros de índole tecnológica, de índole educativa, pueden desarrollar diferentes tipos de mini empresas o startups que terminen en patentamientos y en productos. Y este proyecto quedaría en el futuro de poder continuar englobado dentro de esa área de innovación y desarrollo. Dejo de compartir, espero que haya sido útil. No sé si Marcela querés hacer algún comentario adicional respecto al correlato biológico del proyecto. Gracias, Marcelo. No, la presentación muy completa, me parece muy completa. Voy a hacer algunos comentarios, tal vez que ayuden a comprender por qué el foco, el tipo de diseño que se le dio a este proyecto, y un poquito contar en lo que estamos trabajando en el INTIP brevemente. Básicamente, la idea es trabajar con andamios, una combinación de andamios rígidos y andamios de tipo hidrogel. Los andamios rígidos están pensados para dar soporte. Ahora voy a prender la cámara, que me estoy dando cuenta que no está prendida. Los andamios rígidos están pensados para dar soporte a las estructuras que se van a celularizar, y estos andamios en realidad no son amables con las células, no permiten que las células se adhieran a ellos. Entonces, por eso también en algún momento el doctor Figari mencionó el uso de la fracción exosomal proveniente de las células madre mesenquimales, porque eso hasta podría permitir independizarse del uso de células enteras. Eso también es muy importante en el caso de que uno esté planteando el uso de implantes celularizados, que muchas veces van a requerir el uso de factores de crecimiento recombinantes administrados de manera exógena en pacientes que por ahí tienen patologías previas, y este uso de estos factores exógenos sería muy peligroso si son administrados de manera sistémica y también de manera local. El uso de la fracción exosomal involucra básicamente estar usando pedacitos de la célula, pero que siguen teniendo función biológica. Otra cosa que también me parece que vale la pena mencionar es que por qué hay un montón de proyectos en regeneración ósea que todavía no tienen un correlato
una capitalización en la clínica de manera efectiva, que eso sí ocurre si uno revisa en la NIH los ensayos clínicos corrientes. Es como que todo el mundo apunta a lo mismo, pero es muy difícil lograr un producto efectivo, tener robustez en la aplicación de estos protocolos, porque son productos biológicos y es muy difícil estandarizarlos. Entonces, también por eso es importante tener el paso de investigación básica y preclínica que permite estandarizar. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, hay un producto celular que hoy por hoy se comercializa en Estados Unidos, en Australia, en Europa, que es Prochymal, y que no es ni más ni menos que una bolsa de células madre mesenquimales, que se vende para pacientes que tienen graft versus host disease, o sea, por muchos años, la aplicación de células madre mesenquimales para esta patología no daba en el clavo. Y pasaba lo mismo que pasa hoy por hoy, por ejemplo, con el uso de PRP para regeneración ósea. Hay un montón de gente que dice esto sirve, otro montón de gente que dice esto no sirve. No hay consenso. Por mucho tiempo lo mismo pasó con el uso de células madre mesenquimales en la enfermedad de injerto contra huésped, y el punto era que el punto de aplicación de estas células era incorrecto, y eso se resolvió en modelos in vitro, luego en modelos experimentales en animales pequeños, y se supo bien cuál era el momento de administrarlo, y hoy por hoy ese producto se comercializa, se vende. O sea, hay un montón de puntos que hay que abordar, no de manera empírica, sino tratando de apuntar bien para tratar de darle un poco de robustez al sistema y obtener respuestas. Me parece que un poquito remarcar eso, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Bueno, No, Eduardo, nosotros esta parte del proyecto ya la tenemos, digamos. Gracias, Marcelo y Marcela. A continuación, el doctor Molachino del Servicio de Otorrino nos va a hablar de otro aspecto de regeneración relacionado con tráquea que lleva adelante con el doctor Magaro. Rodrigo. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Rodrigo Moraquino, soy becario de perfeccionamiento en cirugía de cabeza y cuello del Servicio de Otorrino, y este año hemos comenzado un grupo de investigación de la mano del doctor Magaró, en el que participa también la doctora Andrade, Guido Guzmán del INTIB y otros miembros del Servicio de Otorrino, que está dedicado a la medicina regenerativa e ingeniería tisular, pero aplicado a lo que es vía aérea superior y particularmente tráquea. Esto nace de la mano de una necesidad clínica en función de los pacientes con defectos traqueales largos, en general ya descrito desde los 70 aproximadamente. La mayoría de defectos traqueales pueden ser resueltos con diferentes técnicas, entre endoscópicas y sobre todo técnicas de resección y anastomosis, pero cuando los defectos son grandes, 5 centímetros en un adulto o 1/3 de la longitud total de la tráquea en pacientes pediátricos, por temas de tensión en la sutura en la anastomosis, este tipo de resección, este tipo de técnica no es factible, y estos pacientes pasan a ser receptores de tratamientos paliativos sin una solución final. Si bien el tratamiento les permite continuar con sus vidas, esto genera bastante morbilidad del paciente y, por supuesto, un deterioro de la calidad de vida. Hace ya un tiempo que se viene hablando de qué se puede hacer para estos pacientes, y la idea es encontrar un sustituto traqueal. De aquí se fue desprendiendo que varios autores desde los 90, que es cuando empiezan las primeras publicaciones al respecto, ya un poco antes se empezó a hablar o a aterrizar esto, pero a partir de los 90, el 94 aproximadamente, empiezan las primeras producciones científicas al respecto. Se probaron diferentes técnicas, la utilización de prótesis sintéticas, injertos autólogos, alotransplantes en diferentes grados, y el planteo de la ingeniería tisular. ¿Sí? La tráquea como órgano es un órgano, una función relativamente sencilla, que es permitir el pasaje de aire desde la boca y nariz hasta los pulmones, y como características básicas tiene que tener cierta rigidez y flexibilidad al mismo tiempo,
y un clearance mucociliar, para lo cual está el epitelio respiratorio que la reviste por dentro. En nuestro campo de investigación nos vamos a dedicar a la parte de la ingeniería tisular, que es básicamente la utilización y combinación de andamiajes, moléculas biológicamente activas y tejidos funcionales para reemplazar o ayudar a la regeneración de tejidos, como han expuesto el doctor Figari y Marcela Volontrade hace un ratito perfectamente, ¿sí? Esto es un poco una forma de mostrar cómo ha aumentado. Esto es una publicación alemana del 2011, donde vemos cómo ha aumentado exponencialmente la cantidad de publicaciones sobre ingeniería tisular aplicada a la regeneración de tejidos en medicina desde el 94 en adelante. 94 como punto de partida, pues fue la aparición del primer paper sobre tráquea. Un poquito antes ya ortopedia y cirugía cardiovascular habían tenido sus approach a este tipo de ciencia, ¿sí? En cuanto a las condiciones biológicas específicas de lo que uno buscaría para generar un reemplazo traqueal, tenemos que tener en cuenta primero el hecho de que el sistema traqueobronquial comprende una interfaz entre el organismo y el medio ambiente, ¿sí? Porque la mucosa respiratoria va a estar en contacto constantemente con el aire inspirado, por ende con la atmósfera externa. El revestimiento del epitelio respiratorio que reviste por dentro de la tráquea es altamente inmunogénico, pero no así el cartílago, que en general está encapsulado en una matriz, en la matriz cartilaginosa, y que el dilema ético en donde entra el por qué no un trasplante halogénico de tráquea, y es que el reemplazo a gran escala de la vía aérea no es un procedimiento de vida o muerte. Como dije, el paciente puede mantenerse con cierta calidad de vida, o sea, puede mantenerse vivo con tratamientos paliativos, por ende, a diferencia de un reemplazo hepático, un trasplante cardíaco, no hay un compromiso grande de los años de vida del paciente, y por ende ahí empieza un conflicto ético, que es no aplicar inmunosupresión a un paciente solo para resolver un tema traqueal. De ahí que se empieza a pensar, o se toma como una premisa, que un sustituto traqueal debería ser un sustituto en el cual no sea necesario, por largo tiempo al menos, la inmunosupresión. Todo esto nos lleva, siempre nos prende la lámpara de que es lo mejor, probablemente algo creado por bioingeniería, ¿sí? Y un tema específico de la tráquea, que es la carencia de un pedículo vascular propio. Es un órgano que se nutre a partir de pequeños ramos arteriales y venosos de los tejidos adyacentes, principalmente relacionados con la tiroides, el esófago y pulmones, ¿sí? A través de la tiroidea inferior y arterias traqueobronquiales mayoritariamente, y ramas directas de la subclavia, pero no tiene un pedículo vascular preciso, por lo que la exéresis traqueal supondría la desvascularización de la misma, y los intentos que se han hecho de trasplante completo de la tráquea requieren el trasplante de los órganos adyacentes como dadores de pedículo vascular, lo cual complejiza las cosas. Entonces, como sustituto traqueal ideal, uno tiene que pensar en generar un sustituto que tenga cierta rigidez lateral, como es el órgano originalmente, con una flexibilidad antero-posterior, hecho de materiales biocompatibles y no inmunogénicos, resistente a la colonización bacteriana, sobre todo por esto que decíamos de la interfase con la atmósfera, por supuesto que supera la distancia que uno está pensando, mayor a 5 centímetros, y quizás una de las partes más difíciles, con una red vascular propia y un pedículo vascular propio, a diferencia de la tráquea natural, ¿sí? Por supuesto que no permita fugas de aire, y que tenga cierta simplicidad de implantación y una duración permanente, o sea que sus características las mantenga a lo largo del tiempo. Como dijo, se han probado a la fecha diferentes estrategias, ninguna con gran éxito. En el cuadro de abajo a la izquierda es del doctor Delaar de Bélgica, donde se probó utilizar un andamiaje de tráquea descelularizada, utilizar un free flap de antebrazo como estrategia para generar un pedículo vascular traqueal, implantar células de la mucosa bucal del paciente, y así intentar generar un
un injerto quimérico de tráquea con un éxito parcial. En algunos pacientes sí, en otros se reabsorbe el mismo tejido, ¿sí? Por lo que nos hemos abocado a que probablemente algo creado en laboratorio pueda ser más controlado y tengamos un mayor éxito, ¿sí? Nuestra idea es que a través de un injerto sintético, o mejor dicho biosintético, aprovechando la tecnología de impresión 3D, que nos permite generar una estructura tridimensional, como bien dijo el doctor Figaria, al que podemos implantar diferentes poblaciones celulares, que nos da la ventaja de tener el injerto disponible, porque esto a futuro uno puede pensar que un injerto sintético uno lo puede tener previamente preparado en laboratorio y utilizarlo rápidamente, ¿sí? O sea que es una ventaja económica y logística. Aprovechando la tecnología que existe actualmente para incubación de células y generación de tejidos en laboratorio, y pensando en que probablemente uno podría utilizar un material sintético reabsorbible en donde el paciente incluso podría actuar como bioreactor mientras se termina de regenerar el tejido traqueal. Y siempre teniendo en cuenta que cualquier sustituto que pongamos por bioimpresión tiene que tener detritus de degradación que no sean tóxicos para el paciente, ¿sí? Teniendo todas estas premisas en cuenta, hemos planteado nuestro esquema de trabajo pensando en una primera fase en la que nos estamos proponiendo desarrollar un modelo de sustituto traqueal con diferentes fases. Una es la obtención de tejidos viables. Los dos tejidos básicos que tenemos que lograr para la tráquea es cartílago, ¿sí? Y mucosa respiratoria, ¿sí? Epitelio pseudoestratificado y ciliado, que tenga un batido ciliar activo. Eso es muy importante para evitar la formación de tapones mucosos que podrían comprometer la vida del paciente. Y diseñar algún tipo de scaffold rígido y biogeles que puedan mantener estas células en cohesión y promover la regeneración traqueal. Como segunda fase de desarrollo en nuestro esquema de trabajo, lo que tenemos que lograr es alguna estrategia de irrigación para el injerto, que de todas las publicaciones que hay a la fecha es uno de los puntos más difíciles de lograr, ¿sí? Poder darle a este injerto creado, ¿sí? un tipo de pedículo vascular, además de un lecho vascular propio, un pedículo vascular que pueda conectarse, anastomosarse al paciente, ¿sí? Y como tercera fase del desarrollo, poder implementar este modelo en animales pequeños, idealmente una fase 4 de aplicación clínica, ¿sí? Creo que no tenemos que quedarnos solo con la idea del reemplazo traqueal, que como órgano quizás es el órgano ideal para empezar a pensar en un sustituto creado en laboratorio, ¿sí? por la simpleza estructural del mismo. Pero también tenemos que pensar que tenemos varias técnicas que ya han expuesto Marcela Bonentrade y el doctor Figari, que están en utilización en el INTIP y que pueden ser aplicadas a este mismo proyecto y haber una retroalimentación entre los diferentes proyectos de ingeniería tisular, y que hay instancias intermedias, especialmente en lo que es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. La regeneración de cartílago y mucosa nos puede ayudar a resolver problemas actuales, como pueden ser, por ejemplo, la parte de cirugía reconstructiva reparadora de la nariz o del pabellón auricular, donde cartílago es el principal actor y que muchas veces tenemos que recurrir a cartílago costal del paciente, o muchas veces nos quedamos sin sustancia para reponer este cartílago, porque hay osificación costal, porque el cartílago septal, que es lo primero que se usa, ya fue utilizado en otras cirugías, etc. Entonces, algo de instancias más tempranas en el desarrollo, como es desarrollar cartílago viable, nos puede ser útil, ¿sí? Y también inclusive no pensar en segmentos largos de tráquea, sino empezar a pensar que segmentos cortos nos pueden ayudar a resolver problemas actuales o mejorar técnicas que ya tenemos perfeccionadas, ¿sí? Este es un mero ejemplo, por ejemplo, de cómo uno puede generar una matriz cartilaginosa reconstruyendo el pabellón auricular y sembrándolo con células madre, tratando de obtener un andamiaje cartilaginoso para reconstrucción del pabellón auricular. Luego habría que ver cómo
tapizarlo de piel, etcétera, pero son pasos intermedios que uno puede ir logrando derivando de este proyecto, ¿sí? Y esto es como una apreciación personal. Creo que la ingeniería tisular nos permite un cambio de paradigma de la medicina actual. Estamos acostumbrados a tratar de cuidar los órganos al máximo, de que no son reemplazables, y si uno logra crear órganos desde incluso las mismas células del paciente, empezamos a cambiar la forma de pensar y directamente empezar a pensar que podemos sustituir o tener un repuesto para prácticamente todas las patologías, ¿sí? Especialmente en lo que es medicina reconstructiva, ya dejar de pensar de transferir el tejido similar al que queremos reconstruir, sino directamente poner el tejido que queremos reconstruir en el lugar donde lo necesitamos, ¿sí? Y la regeneración de estos órganos más sencillos quizás es la piedra angular para la fabricación de órganos más complejos a futuro. El poder generar injertos en laboratorio a partir de células poco inmunogénicas nos podría evitar la utilización de inmunosupresión y cambiar el paradigma en lo que es el reemplazo de órganos. Muchas gracias por la invitación y la atención, y esta es toda la bibliografía consultada. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora tocaría el turno de Marcela, que aunque ya hizo soporte, no sé si querés continuar con el tema, Marcela. Gracias, Rodrigo. Simplemente acotar, no tengo una presentación hecha, mi función era, mi rol acá era acotar, pero bueno, también remarcar en base a las presentaciones por qué elegimos las células mesenquimales. Tienen muchos puntos en común el proyecto de tráquea y el proyecto óseo, en el sentido de que las células mesenquimales dan origen al linaje condroblástico y al linaje osteoblástico. Desde ese punto de partida. También dan origen a otros linajes de tipo mesenquimal, pero son células también, hay una cosa que dijo Rodrigo, la posibilidad de usar células del mismo paciente que no resultarían inmunogénicas, pero más aún, las células madre mesenquimales, la mayoría de las veces, casi el 100% de las veces, no resultan inmunogénicas. Por eso este producto que mencioné antes, simplemente como un ejemplo, Procaimal, se vende, es un banco de células madre que se venden en bolsita y que provienen claramente de otros pacientes. Ni siquiera se hacen macheos de inmunohistocompatibilidad. No son inmunogénicas. Entonces es un punto de partida biológico muy atractivo. Y también, bueno, remarcar el uso, la exploración de los distintos tipos de andamios, tanto los rígidos, que de vuelta son, la función sería de soporte, no son amigables para que las células se asienten en ellos, a no ser que uno les haga un tratamiento, como por ejemplo ponerles alguna matriz extracelular, cubrirlos con alguna matriz extracelular, o ponerles estos pedacitos de células que yo les contaba, la fracción exosomal. Para eso, para tener andamios amigables con las células, es el approach de los andamios blandos, como por ejemplo la nanocelulosa bacteriana, PRP, y hay otros. Y también, bueno, en este momento también contarles que hay un estudiante que está realizando una tesis de grado en el INTIB, Gastón Angelini, que está precisamente abordando estos puntos. Estamos viendo si el uso de distintos tipos de andamios blandos son más celularizables cuando uno está partiendo de células en cultivos en 2D, que es lo típico, o células en cultivo en 3D. En ese caso uno hasta podría plantearse sembrar esferoides o cultivos en 3D, aplicar pequeñas, no inyectar células, sino aplicar en un andamio células en 3D, y eso tal vez hasta facilitaría procesos como osteoinducción y osteoconducción y otros, ¿sí? Estas acotaciones me parece que sirven para ambas presentaciones, y un poquito para clarificar por qué este tipo de célula es la que se eligió. Las células mesenquimales son células madre adultas. Eso quiere decir que son multipotentes. Eso también nos independiza de un montón de peligros, ¿no? Si uno estuviese planteando usar células madre pluripotentes, que en principio se pueden diferenciar a cualquier linaje celular, pero ahí corremos el riesgo de, en un microambiente que ya está alterado, que ya
está sufriendo un montón de cambios, cirugía, etcétera, voy a tener un ambiente inflamatorio. Esas células podrían diferenciarse hacia cualquier linaje, deseado y también no deseado. Las células madre multipotentes lo que tienen en este sentido es que están mucho más acotadas, mucho más controlables, y bueno, esa fue la elección de estas células, ese fue el porqué, y también porque son fáciles, entre comillas, ¿no?, de obtener, son más accesibles desde el punto de vista quirúrgico, se obtienen a partir de punciones de médula ósea, es la fuente más característica, las células mesenquimales de médula ósea, o también a partir de lipoaspirados, por ejemplo, grasa, ¿no? Y se obtienen a partir de cualquier otro tejido también. De hecho, hubo algunas reuniones con Rodrigo, con la gente del grupo de tráquea, en donde se planteó aislarlas de otros sitios, pero bueno, les menciono simplemente los sitios más característicos. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcela, gracias Marcelo, Rodrigo. No sé si alguien de los que están escuchando quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si no... levantó la mano, Eduardo. Ah, perdón, sí, adelante. No sé si puede... Ahí está. Sí. Ahí está. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. No, muy interesante todas las presentaciones, y lo que es interesante para los grupos de investigación, si bien nosotros estamos en el comienzo de la regeneración ósea, sí estamos en una etapa muy avanzada junto con el grupo de dermato para implante de piel. Y lo que es importante es que todas estas innovaciones, por nosotros ya estamos en la etapa de implante, requieren una doble autorización. Entonces, de acuerdo al nivel de desarrollo, necesita una aprobación del INCUCAI por un lado y del ANMAT por el otro. Es lo que ahora se dice medicación terapéutica avanzada. Entonces es muy importante que sepamos esos procedimientos, porque nosotros, por ejemplo, nosotros para ahora hacer implante autólogo de piel, estamos en la etapa de autorización del INCUCAI. Y una vez que ellos nos den qué nivel de manipuleo de células estamos haciendo, o queda en manos de ellos, o es conjunto con el ANMAT. Entonces, es muy importante eso, porque después lleva todo un proceso de aprobación que, por ejemplo, nosotros ya llevamos 6 meses. Si bien nosotros en óseo estamos en el comienzo con una becaria de ingeniería, en piel ya está muy avanzado como para hacer el implante, y lo que hacemos nosotros, lo que hace la gente en piel, es en un scaffold de plasma rico en plaquetas, diferencia células autólogas por una donación de un parche de 2 centímetros de piel. Así que hay áreas, es muy bueno estas reuniones, porque hay áreas que ya están muy avanzadas y están marcando un camino que después para los trámites, para el implante en humano, se hace más sencillo. Bueno, gracias Luis por el aporte. No, por no sé si alguien más quiere decir algo. Creo que Juan iba al micrófono, me parece. Sí, me parece. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. No, yo creo que está todo buenísimo. Nosotros teníamos este proyecto en mandíbula y demás, y entiendo por qué la piel es lo más fácil, porque es algo que, digamos, se nutre por imbibición. Porque acá el mayor limitante, creo que en todo este tipo de cuestiones, es la vascularización. Es lograr un pedículo o nutrir una estructura que es el mayor limitante. Por eso creo que nosotros utilizamos este concepto de los bioreactores, que es la única manera que yo veo en este momento de tener algo ligeramente exitoso para trasplantar. No sé qué opinan de eso. Sí, totalmente. Absolutamente. Bueno. No, yo un comentario institucional, me parece, sí, con lo que decía Luis y Marcelo, yo creo que en este momento sería bueno que todos los proyectos institucionales que hay se encolumnen un poco dentro del Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica y el área de innovación y desarrollo, ¿no? Para que haya
Sobre todo porque en este momento, por ejemplo, la dirección está trabajando mucho con el departamento legal en el tema de tratar de normatizar para el futuro lo que sean patentes y registros. Entonces estaría muy bueno, Luis y Marcelo, trabajar en el sentido de que todo esto esté en cierta medida unificado y catalogado institucionalmente, ¿no? Sí, esa es la idea. Generalmente, Piel estuvo trabajando muchos años antes Sí, sí. y el tema que se genera es que cuando se pasa a una etapa de posible implante en humanos, hay que trasladar muchas veces los cultivos a zonas del hospital que están habilitadas. Por suerte, hoy en día en el hospital tenemos dos áreas habilitadas dentro del hospital para uso en humanos. Y generalmente usan áreas de procesamiento de médula o procesamiento de membrana amniótica, otras áreas que están. Entonces es muy importante que tengamos una relación muy estrecha con el... Ahora, por ejemplo, con Marcelo estamos teniendo un trabajo muy estrecho y después para las habilitaciones y las patentes, justamente si se pasa el ANMAT te da número de patentes. O sea, ahí es cuando se trabaja junto con la gente legal en el hospital. Pero sí, por eso son interesantes estas reuniones donde nos unimos todos los grupos de trabajo. Marcelo Riz, no sé qué levantó la mano. Gracias, Eduardo. Bueno, un poco para complementar lo que estaba diciendo recién Luis, Rodrigo, Marcelo y Marcela, sí, creemos que estamos en un buen momento donde confluyen varias iniciativas que son todas muy coherentes, como dijo Marcelo Figari, que son todas muy coherentes y que tenemos que aprovechar todo este momentum, digamos, aprovecharlo y bueno, sumar grupos y también, por otro lado, como dijo Luis, que tenemos en la carrera de Ingeniería Biomédica, ya tenemos una alumna y un alumno, dos personas que están trabajando en estos temas, que es Sofía Arbacetti y Ángela Ávila Ventre, y es de mucho interés de los alumnos nuestros de Ingeniería Biomédica. Toda esta área que la verdad es apasionante. Y por último, que ahora ya tenemos aprobado y en funcionamiento el doctorado en bioingeniería, que también es un proyecto educativo del Instituto Universitario que puede ayudar a todas estas iniciativas. Una oportunidad para hacer el doctorado, para médicos también. Si bien nosotros decimos se llama en bioingeniería, pero en realidad también pueden hacerlo médicos perfectamente en estos temas, especialmente en un grupo multidisciplinario. Así que estamos en un momento muy interesante que creo que le podemos sacar mucha ventaja. Gracias. Gracias, Marcelo. Sí, el último Ateneo que me toca coordinar de este mes justamente va a ser relacionado para que conozcan el doctorado, ya que ese les puede interesar a cualquiera, como dijo el doctor Ruiz, a los residentes o a nosotros mismos, cualquiera que quiera introducirse en el doctorado, o inclusive aquellos como yo que tienen hijos universitarios que por ahí les pueden interesar, los pueden invitar a verlo. Eso va a ser el último martes. No sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, entonces damos por terminado el Ateneo de hoy. Muchas gracias a los participantes, Marcela, Marcelo Figari, Rodrigo y por supuesto al doctor Riz. Gracias y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.